me dijo, habla de esto. Y voy a titular el mensaje como Dios me lo dijo. Es hora de volvernos a Dios. Dios nos está haciendo un llamado de que es hora de volvernos a Él. Amén. Yo quiero que busque la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 5 versículo 21. Lamentaciones capítulo 5 versículo 21. Adorado sea el que vive. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor cuando lo tenga. Lamentaciones capítulo 5 versículo 21. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Santo tú eres, Señor. Alabado sea el que vive. Lamentaciones 5, 21. Lee la palabra del Señor. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vuelva a leerlo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú nos hables de manera especial, que nos amonestes, Señor, en esta mañana. Que tú seas hablando a nuestros corazones, pero que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, dame de nuevo de tu palabra. Te pedimos que tú seas con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando Dios me da este título, vuelvo a repetirlo, es hora de volvernos a Dios. Empecé a ver CNN en español y viendo lo que está pasando en el mundo está a borde de una tercera guerra mundial, donde en Puerto Rico, no sé si usted lo sabe, pero hay un brote parecido a como si fuera el COVID-19, pero la noticia y la salud no ha querido confirmar que hay, pero hay personas que de momento le empieza una enfermedad de fiebre, dolor, y están 3 o 4 días en cama que no se pueden levantar. Le hacen la prueba y no hay nada. ¿Verdad? Vemos cómo el mundo está colapsando económicamente. Vaya usted ahora al supermercado, lo que usted podía comprar con $100, ahora no lo puede comprar, necesita el doble. Y todo nos está diciendo que algo ha de acontecer pronto. Y Dios me hablaba cuando yo preparaba este mensaje y le decía, dile a la iglesia, es hora de volvernos a Él. Y algo que el Señor me marcaba mucho era de cuando volvemos a Dios, cuando la iglesia quiere volverse a Dios, se presenta una guerra interna y comienzan los ataques a la mente de los creyentes. No importa los años que tú lleves en la iglesia. No importa cuál sea tu posición dentro de la iglesia. Dios te dice, es hora de volver a mí. ¿Por qué?
Porque Dios como Padre y nosotros como sus hijos, hay una paternidad. Y como el Padre siempre espera el regreso de sus hijos, así también Dios quiere que nosotros nos regresemos a Él. No solamente a ese primer amor, sino que ese primer amor debe ser intensificado, porque nosotros tenemos que estar llenos de su gracia, llenos de su gloria, que sobresalga el aceite y que tengamos en reserva aceite, como aquellas vírgenes prudentes que pudieron guardar el tiempo a la llegada de su esposo y pudieron entrar a las fiestas. Mas aquellas que no guardaron el aceite, aquellas que le importó poco llenarse de la gracia de Dios como aceite y no tuvieron en sí el tiempo en cual estaban presentes y tuvieron que ir a comprar, y cuando regresaron no pudieron entrar a las bodas. Y esto es importante. Por esto, entonces, hermanos, debemos de tener la necesidad de estar a la presencia de nuestro Creador. Fuimos gestados para estar en Él, volvernos a Él. Y Dios te dice que debemos volver a nuestro origen, a nuestro principio. Ese momento cuando amábamos a Dios con intensidad. Hemos estado tan acostumbrados que no hemos visto que nos hemos descuidado, en cierta manera. Y quiero dar ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 15, versículos 18 al 20. Cuando aquel hijo le dijo, para llegar a esto, pues quiero que recordemos una historia muy conocida. Un día un hijo le dice al padre: dame la herencia que me quiero ir. Y el padre le da la herencia. Nosotros hemos recibido una herencia. ¿Sí o no? Hemos recibido una herencia. Ya no somos criaturas, sino que ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos una herencia. Pero aquel hijo comenzó y se fue lejos, dice la Biblia, y malgastó la herencia. Tanto así que se quedó sin nada. ¿Verdad que sí? Se quedó sin nada. Edwin, bajamos un poquito esto porque yo hablo alabado sea el Señor. Baja un poquito esto que no quiero molestar. Mi hermana Romita me está diciendo el oído. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Padre. Amén, amén, amén. 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 Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces, hermano, cuando vemos eso, ¿verdad? Vamos a observar. Yo creo que ni micrófono necesito, lo voy a apagar. Yo soy maestro. Los maestros tenemos la guarda. Tenemos la exacto. Entonces, hermano mío, vamos a observar que aquel hijo, dice la Biblia, que malgastó en placeres de la vida. Disfrutó, hizo un principio fundamental del satanismo que dice: vive tu vida como te plazca, disfruta con los placeres de la vida. Es un principio satánico, ¿sabía? Y hay varias canciones que lo cantan y nosotros no lo sabemos, que es un principio satánico. Vive tu vida como te plazca. Por eso la canción
de la mayoría de los de Bad Bunny, pues mire, son satánicas, porque tienen principios satánicos. ¿Ves? Ahora bien, cuando vemos eso, mi hermano, llega un momento en que lo pierde todo ese hijo, está hambriento y le dan el trabajo más aberrante que le pueden dar a un judío, a un hebreo, que es apacentar cerdos. Y si cogemos eso espiritualmente, los cerdos tipifican a los demonios. Y en otras palabras, lo mandan a apacentar cerdos, como que se mezcla con los demonios. Porque los cerdos dentro de la Biblia representan eso para los hebreos. En otras palabras, los mandan a apacentar demonios. ¿Qué cosa dura? De ser un hijo bendecido, con herencia, con futuro, ahora está apacentando cerdos. Así le pasa a aquel hijo y los creyentes que quieren descuidarse y viven vidas a medias. Llegan un momento dado que terminan apacentando cerdos. Pero de momento la gracia de Dios, siempre Dios ama como Padre. Y la misericordia de Dios es tan grande que hace que ese hombre vuelva en sí, dice la Biblia. Claramente dice, y volviendo en sí, dijo, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense que él reconoce que primeramente pecó contra ¿quién? Contra el Altísimo. Por eso dice que ha pecado contra el cielo y contra el Padre. Reconocimiento del pecado, reconocimiento que ha fallado. Algo que como iglesia debemos de reconocer si estamos completamente limpios, santificados y estamos haciendo la voluntad de Dios, o estamos en una vida a medias. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Mire lo que él piensa. Él dice, yo he pecado contra Dios y he pecado contra mi padre. Y le diré, ya no me llames tu hijo, porque reconozco que te he fallado, reconozco que te ofendí, reconozco que he causado un gran dolor en ti. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de los que trabajan en la finca. Me conformo con eso más que estar aquí apacentando estos cerdos, indigno de un hebreo. Y quiero ser alguien que por lo menos viva en una vida plena, no humillado, no en un estado deplorable. Oye, hermano, ¿y cuánta gente vive así? Que ando y teniendo la oportunidad de estar lleno de la gracia de Dios, viviendo en plenitud con Dios, se conforma con tan poco. Y dependen de las oraciones de otros. Cuando Dios te dice, yo te he dado a ti poder, autoridad. Yo te he dado poder como hijo. Pero no lo reconoce. Y tiene que haber una acción de parte de nosotros, hermano. Dios
está a la disposición. Los brazos de Dios están abiertos. La gracia de Dios está disponible. Pero está en nosotros, ¿qué? Levantarnos. Y dice ahí, y levantándose. Tiene que haber una acción de parte de nosotros. No espere un milagro sin usted hacer su parte. No espere que Dios obre en tu vida si tú no haces nada. No espere que Dios complete la obra si tú no has hecho la parte que te toca a ti hacer. No lo espere. Elías estaba en la cueva, Dios se metió en la cueva. No, Dios le dijo, sal, hay una acción que tenemos que hacer. En todas las veces que Dios va a intervenir en el hombre, un día llegó un ciego y vio a Cristo y cogió tierra, lodo y escupió. Hizo una masilla, se la puso en los ojos y fue Dios y Jesucristo fue a buscar agua para limpiarlo después. La Biblia dice que ¿qué? Le dijo, ve y límpiate. ¿Sí o no? Algo tenía que hacer él. Como aquel leproso del ejército de Siria, que Dios le dijo a través del profeta, ve y lávate en el río Jordán y lávate 7 veces. ¿Ah? Acción que tenía que hacer. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Acciona tu parte. Muévete en el Señor, y dijo, fíjate, y cuando mire esto, y levantándose vino a su padre. Mira cómo es Dios. Fíjense que esto es una parábola que Dios está hablando, una historia representando lo que es la relación de Dios con sus hijos. Y viene y dice, y cuando aún estaba ¿qué? Lejos. Ah, gloria a Dios. ¿Lo vio quién? Su padre. Ese padre todos los días estaba mirando a lo lejos a ver si veía a su hijo. Todos los días se levantaba con la esperanza de verlo. Así es Dios, hermano. Y dice, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Oiga, y el hijo corrió. ¿A quién cogió? Mire el deseo que Dios tiene de bendecirte. Mire el deseo que Dios tiene para obrar a favor de tu vida. Mira lo que Dios está esperando de que tú acciones para Él inmediatamente bendecirte. Oh, hermano, yo siento la presencia de Dios. Mire la disposición de Dios para tu vida. Y dice, y corrió el padre y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso, hermano. Es ver cómo Dios está dispuesto a correr hacia ti, a abrazarte y besarte, demostrarte el amor que tiene para tu vida. A través de los años, hermano, me he dado cuenta de que a las personas le cuesta volver a la presencia de Dios. Hay gente que llevan años en el Evangelio y todos nosotros, hermanos, yo quiero hacer claridad en esto. Todos nosotros en algunos momentos nos descuidamos porque nos desgastamos en la batalla, porque la batalla cansa, porque la vida es como una rueda. Hoy podemos estar arriba tocando a Dios, pero hay días que no lo vamos a tener. Pero hay gente que ¿verdad? Que le cuesta volver a la presencia de Dios. Y se le presenta una guerra interna que no pueden quebrar, que no pueden ganar. Porque hay unos ataques del enemigo a la mente de los creyentes y unos pensamientos que le impiden volverse a Dios. Uno de ellos es
Mire, le voy a decir lo que Dios me dijo que le escribiera. Después de lo que hice, Dios no me puede perdonar. Hay gente que ha cometido errores, han pecado, han fallado y le cuesta volver a Dios. Porque dice, ay Señor, que yo pequé. Entonces el diablo viene como el mentiroso que es y te dice, ¿tú crees que Dios te va a perdonar? Y tú no te acuerdas de lo que tú hiciste. Y te saca en cara y cada vez que tú quieres volverte a Dios te recuerda ese pecado. Yo quiero decirte que cuando tú te arrepientes, cuando lo haces de corazón, el Señor te perdona. Y escucha bien lo que te voy a decir. Dice la Biblia que cuando Dios te perdona, lo echa a lo profundo de la mar y nada y nunca se acuerda más de él. Nunca más. Pero cuando tú te arrepientes y tú tienes que perdonarte y pedirle a Dios perdón, cuando el diablito venga a decirte el pecado, dice, ya Dios no se acuerda de él, ni yo tampoco. ¿Ah? Otros dirán, Dios quizás me perdone, pero ya no seré como antes. Fíjense que yo leí en Lamentaciones que si nos volvemos a Dios, Dios nos va a llevar ¿a dónde? A como estábamos antes. Obviamente hay un proceso. Hay un proceso. Hay una restauración que hay que hacer. Pero de que vuelve a la gracia de Dios, vuelve. De que Dios va a continuar contigo, así será. Hay gente que cree que Dios no le escucha. Hay gente que siente que cuando es verdad que Dios no le escucha porque hay algo que le pasa a todo creyente. Escuche bien, eso yo lo he vivido. No sé ustedes, pero yo he estado orando y yo siento a Dios a 50.000 millones de kilómetros de distancia. Lo siento lejos. Y es una guerra. Pero yo tengo que tener una convicción de que dice la Biblia que yo oro a Él y Él me escucha. Es que nosotros no podemos vivir bajo las emociones. Nosotros tenemos que estar confiados que dice que Él estará conmigo todos los días de nuestra vida. Y por eso yo tengo que saber Biblia. Yo tengo que saber palabra de Dios. Porque hay veces que usted va a orar y no va a sentir nada. Aquellos que están acostumbrados a sentir cosas, frío, caliente, yo no sé, cogentazos de electricidad. Hay gente que tiene que estar sirviendo a Dios sintiendo cosas. Pues quiero decirte que van a haber veces que no sentirán nada. Pero ¿sabe qué? La convicción de que lo que dice la Biblia es lo que te va a garantizar ese tiempo de que Dios te escucha. De que Dios está contigo aunque el diablo te diga que no. A lo mejor estará en mil problemas, en mil crisis, en mil situaciones. El diablo dice, ya Dios se olvidó de ti. ¿Qué clase? Hay otras veces que el diablo te dice, a mí me lo ha dicho, ¿qué clase de Dios es ese que te permite pasar por eso? A mí me lo ha dicho eso. ¿Qué clase de Dios es ese? Y yo le digo, el que me ama. Y dice que estará conmigo y dice más, que todas las cosas obran para bien. Es que usted tiene que saber Biblia para cuando el diablo te quiera meter un fuetazo, tú le metas a otro. ¿Ah? No sé lo que, ¿verdad? Hay otro que dice, ya es tarde. Ya es tarde. No hay remedio. Pues quiero decirte que esos pensamientos son comunes y están en nuestra mente,
Pero hay una historia en Lucas que nos dice que cuando uno estaba lejos, ¿lo vio quién? Su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y es bien importante esto que le estoy diciendo, hermano, porque tiene unas connotaciones importantes que debemos de entender. Cuando dice la Biblia que es hora de volver, decimos que si estamos vivos todavía no es tarde para que vuelva a la presencia de Dios. Y tiene que haber una transformación que total. Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a dónde iríamos? Tu palabra es de vida eterna. Eso está en Juan 6:68. Fíjense que hay tres áreas en las que debo volver a la presencia de Dios. Todo cristiano, y aquí es que yo quiero que usted anote esto. Vaya conmigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Este texto es clave para que sepamos en qué debemos devolvernos a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz, ¿o qué? Os santifique, ¿por qué? Por completo. Ahora, fíjese usted, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por entera santificación. Está hablando ahí, ¿sí o no? Sí, y eso es lo que profesa la iglesia del Nazareno, que debemos de ser enteramente santificados. Ahora vamos a ver en qué Dios nos manda a volvernos a Él. En qué debemos de estar completamente santificados. Dice, y todo vuestro ¿qué? Ser. En todo vuestro ser. Ahora, Él va a dividir que nuestro ser. Y dice, en todo vuestro ser. Pero Pablo ahí dice, en qué debe ser todo, qué representa todo nuestro ser. Dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted está siguiendo mi mensaje, va a ver que yo le dije que estamos al borde de la venida de Jesucristo. Todo lo que está pasando nos está diciendo de que Cristo viene ya. Ahora, si este es el tiempo y somos hijos de Dios, conocemos el tiempo que estamos viviendo, Dios te dice, en esto tienes que guardarte que no haya mancha. Por eso dice, que sea guardado irreprensible, que nadie te pueda reprender por algo. De lo que vamos a hablar: de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Entonces, ¿en qué debo devolverme? Primeramente te dice, voy a coger, no en el mismo orden, pero lo voy a explicar los tres. En mi alma. Cuando vuelvo mi alma a la presencia de Dios, estoy reconciliando mis emociones. El alma representa las emociones y el yo del hombre. Cuando hablamos de alma, es tu yo. Son tus emociones. Es lo que está activado. Entonces Dios te dice, tienes que volver tus emociones a mí. Yo tengo que reconocer y hacer una introspección si yo tengo algo de ira contra alguien, si yo tengo un enojo contra alguien, si yo siento envidia, si yo siento algo que no es favorable, porque si tú tienes algo contra alguien,
no eres irreprensible, eres reprensible. Si tú tienes un resentimiento con alguien del pasado, si tú tienes una raíz de amargura guardada muy dentro de ti, por eso la Biblia dice que tenemos que examinarnos, tenemos que meditar en el Señor. Meditar no es quedarnos ahí en la mente sin pensar nada, no. Meditar es escudriñarme, orar a Dios para que Dios me revele en qué cosas hay dentro de mí que tengo que pedir perdón y tengo que sanar, que a lo mejor llevan años muy guardadas. Pero cuando hay algo que se parece, reaccionamos. Porque el alma representa las emociones. Y pueden haber raíces de amargura en nuestro ser. Pueden haber odio, resentimientos, heridas. Alguien que te hizo daño y no has podido perdonar. Hay gente en la iglesia que lleva años en la iglesia, pero no han podido perdonar a un novio o a un papá que le metió una bofetada un día. Sí, hermano, yo tengo experiencia de gente que cuando Dios lo toca, se recuerda que el papá le dio una bofetada maldad y los marcó. Y tienen odio hacia el padre por esa bofetada y por ese maltrato que recibieron de niños. Eso hay que sanarlo. Por esposos que le fueron infieles a la mujer y después se dejaron, se divorciaron, pero esa mujer sigue todavía odiando a ese hombre por haberle sido infiel. Tantas cosas. Dios quiere que tú, al volver a Él, en el alma, puedas alcanzar el equilibrio y tengas fuerza para renovar tu mente. Si tú no vuelves tu alma, tú no puedes renovar tu mente. Y la Biblia dice que tú tienes que ser renovado en la mente. Pero si no vuelve el alma, no puedes hacerlo. Es importante volver tus emociones a Dios. Y en ninguna de las partes de la Biblia dice que borre tus emociones. No, es que tú puedas tener dominio propio de esas emociones. Una herida del pasado a lo mejor no lo va a olvidar, pero lo que Dios quiere es que cuando tú te acuerdes de ella, no te duela, no tengas odio. Pasó en mi vida, pero ya lo perdoné. Amén. Y Dios lo que quiere es eso, que tenga vida, ¿verdad? Que tenga dominio propio, que no existan emociones negativas. Eso es volver tu alma a Dios. Es que tus emociones sean controladas por ¿quién? Por Él. Que tus emociones sean controladas por Él. Número 2. Debo devolver mi espíritu a Dios. ¿Y qué es eso? Mire, esto es bien interesante. Nuestro espíritu fue diseñado para ser abrazado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Es como un rompecabezas que no está completo hasta que la otra parte del rompecabezas se unan. Nuestra alma está abierta, nuestro espíritu. Y el espíritu es lo que te hace estar lleno emocionalmente, ¿verdad? Una persona que no siente un vacío. El vacío de las personas en este mundo es porque no tienen la contraparte del Espíritu, que es el Espíritu Santo, que viene a compenetrarse y unifican a ese ser. Por tanto, Dios diseñó el espíritu del hombre para ser completado con el Espíritu Santo. Y es bien importante porque si usted no tiene al Espíritu Santo completando tu espíritu,
tú estás muerto espiritualmente. Eres un walking dead. Un caminante muerto. Vive por la vida espiritualmente muerto. Gente que a lo mejor están por ahí, pero están vacíos. Y puede haber creyentes que todavía están convencidos. Yo no le llamo creyentes, yo le digo gente convencida. En la iglesia hay mucha gente convencida. ¿Qué es eso? Bueno, vienen a la iglesia, oyen los mensajes, oyen los cultos, están convencidos. Están una temporada en la iglesia, después pasa algo, se van de la iglesia, están en el mundo, vuelven de nuevo y están aquí, están allá. Esa gente están convencidas, pero no convertidas. Esa gente le falta que Dios tome el control en sus vidas y que el Espíritu Santo venga dentro de ellos. Y cuando eso pasa, cuando ellos pueden entonces, en vez de estar convencidos, están convertidos, entonces el Espíritu Santo entra a su vida y ese espíritu es renovado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Así que es bien importante eso. Número 3. Debemos devolver nuestro cuerpo al Señor. Nuestro cuerpo es lo que nos transita en la faz de la tierra, pero debemos devolverlo a Dios. Nosotros, por los pasar de los años, nos enfermamos, ¿sí o no? Eso es volver nuestro cuerpo a Dios. Es recibir constantemente la sanidad, la fuerza, el rejuvenecimiento. Sí, porque la batalla duele y nos envejecemos en nuestro cuerpo. Pero cuando volvemos a Dios y presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo al Señor, el Señor nos sana. El Señor nos da fuerza. Y lo lindo es que nos da fuerza cuando no tenemos ¿qué? Ninguna. Y yo como matemático, para mí no es entendible eso. Porque 0 multiplicado por cualquier número es 0. Pero la matemática de Dios es un modo diferente al módulo 10. Es un módulo 10, porque todos los números nosotros trabajamos módulo 10. ¿Ves? Pero Dios no es ese módulo. El Dios dice que cuando tú tienes 0 y lo multiplicas por el poder de Dios, se da el poder de Dios. Aleluya. Qué bueno saber que Dios es diferente al hombre. Así que existe desgaste biológico, tanto nuestra mente, nuestro cuerpo. Y conocemos muchos casos, hermano, de que hay gente que usted lo ve hoy, no sé si usted ha tenido experiencia, lo ven hoy, pasan 5 años, usted ve que ese hombre o esa mujer ha envejecido terriblemente en 5 años o en 10 años. Puede ser por una enfermedad, por muchas razones, pero cuando es el cuerpo, si nosotros nos volvemos a Dios en los primeros 2, nuestro espíritu y nuestra alma, entonces vamos equilibrando nuestro cuerpo y nuestro ser. Por eso lo dice el Tesalonicense, que tenemos que ser renovados en nuestro ser, que es todo esto. Entonces nuestro cuerpo está apto para recibir la sanidad, la fuerza, el rejuvenecimiento en el Señor. Yo he visto gente que cuando están o vienen inicialmente a los pies de Cristo,
se ven viejos. Pero al pasar de los años, cuando están en el Señor, uno dice, pero ¿qué cambio total si te ves bien? He visto que se rejuvenecen. ¿Cuánto han tenido esa experiencia? ¿Verdad, hermana Ramonita? Que ha visto gente que viene escrachado al Señor y de momento, cuando llevan años, usted dice, pero ¿qué cambio da esta persona positivamente? ¿Ve? Sí, hay gente que no envejece. No se queda sorprendido. Bueno, ahora, cuando nosotros arreglamos estas tres cosas, desatan en nosotros la presencia de Dios. Y me encanta algo que dice el Salmo 84:7. Vaya conmigo. Porque lo primero que Dios hace cuando tú renuevas tu cuerpo, tu mente y tu alma, la presencia de Dios se activa y vive las tres cosas que te quiero hablar. Salmo 84:7. Salmo 84:7. ¿Irán de qué? De poder en poder. ¿Y verán a quién? A Dios, ¿verdad? Irán de poder en poder y verán a Dios. Eso significa que verás cosas grandes, verás cosas maravillosas, de las que viste hasta hoy. Cuando tú te vuelves a Dios en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, verás las cosas grandes de Dios, porque te moverás de poder en poder, de gloria en gloria. Verás milagros poderosos, porque estás conectado con Dios. También dice la Biblia que verá abrirse el cielo. Ese es el segundo punto. Lo primero es que verás la vida, ¿verdad? El primero es verás y vivirás de poder en poder. Segundo, verás abrirse el cielo. Es decir, en este segundo punto, experimentarás la hermosura del Altísimo, contemplarás su rostro, caminarás viendo la gloria de Dios. Eso significa, hermano, y quiero ser claro en esto, verás de momento cosas en tu vida y Dios abrirá puertas y Dios tocará gente. Mire, a mí me pasó la experiencia el otro día y cuando digo abrirse los cielos, a veces pensamos que tienen que ser cosas muy allá, cosas gigantes. Son cosas sencillas, pero ve la mano de Dios, es lo que quiero que usted entienda. Mire, el 31 de octubre yo salí del trabajo de la universidad a las 8:30, casi a las 9 de la noche, y cuando salgo, que estoy por Mercedita, habían como 200 motoras y los muchachos a lo loco, y venían dos muchachos regateando con la motora hacia arriba y venían encima de mí, y yo me tuve que echar al lado y no me percaté que había un tremendo hoyo y la goma de atrás cayó. ¡Puf! Pues ¿qué pasó? Se rompió la goma. Le tuve que dar poco a poco hasta llegar a la gasolinera más adelante en Aru, y allí me bajé. Oiga, y ahí yo veo los cielos abiertos. ¿Sabe por qué? Porque cuando voy a sacar el gato, viene un muchacho y me dice, ¿qué le pasó, varón? Y yo dije, pues mira, me pasó esto. Ah, no se preocupe. Y ese varón, yo no le dije nada, me quitó la goma
Me puso el gato, él mismo la subió, él mismo sacó la goma, yo saqué la respuesta, él mismo me la montó. Y yo le dije, ¿cuánto te debo? Nada, los favores no se pagan. Amén. No tuve que pasar trabajo. Aquel muchacho, sin yo decirle nada, me ayudó. Eso es lo que yo digo, es cuando ves abrir los cielos. Favores que tú no esperas. Dios abre puertas, Dios toca a alguien, Dios te bendice. Yo he tenido experiencia hace tiempo atrás, cuando la economía de nuestra casa estaba bien flaquita, que apenas nos daba para sustentarnos. ¿Cuántas veces hubo gente, yo necesitando dinero para echar gasolina para ir a la iglesia de Cabo Rojo, y no tenía dinero para echar, y yo decía, bueno, Dios, que esta gasolina me dé para ir y venir? Y había gente, hermano mío, porque yo no le pido a nadie, mi necesidad solamente la conoce Dios. Gracias a Dios, Dios me ha bendecido ahora ricamente. Pero en aquel momento que tenía una crisis económica terrible, pastoreando en Cabo Rojo, yo no le decía a nadie mi problema, mi necesidad. Pero yo la conocía y veía los cielos abiertos, porque venía gente sin yo decir nada y me decían, mire varón, Dios me tocó, aquí tiene. Y el dinero que me daba era lo suficiente para pasar hasta que llegara la quincena para cobrar. Cuando teníamos que ir al médico a llevar a los nenes que estaban enfermos sin tener dinero, Dios ponía gente y nos daba exactamente lo que necesitábamos para llevar a nuestros hijos al doctor. Eso es el cielo abierto. Pero usted, cuando está conectado con Dios, se le abren los cielos. Número 3, tendrás experiencias espirituales extraordinarias. Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en y medio, serán cambiados en bendición. Los cielos se abrirán para las cosas grandes, pocos días vendrá el Espíritu Santo. Eso fue cuando el Señor le dio la orden a sus discípulos a que se quedaran en Jerusalén, ¿verdad? Eso está en Hechos, capítulo 1. No apunté el texto, pero era eso, ¿verdad? En ese lugar. Y dice, y caerá sobre ustedes, y todos hicimos juntos en 3 años, ¿verdad? En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que cuando el Espíritu Santo viene y tú estás conectado, el Espíritu Santo te va a dar ¿qué? Experiencias. Te va a revelar secretos. Te va a hablar y te va a mostrar y te va a bendecir. Es tiempo de volvernos a Dios. Es una bendición grande, hermano, cuando estamos conectados con el Altísimo, veremos su gloria, veremos el poder de Dios. Pero es importante volvernos a Él. Termino diciendo, es posible que a lo mejor estemos un poquito alejados de Dios. A lo mejor se nos ha enfriado el amor. A lo mejor nos hemos descuidado en la comunión con Dios. A lo mejor está un poquito duro nuestro corazón, ¿verdad? A lo mejor nos hemos contaminado con el mundo, hermano, y esto es algo que es bien complicado en este punto. La televisión y las redes sociales nos contaminan, porque nos ponemos a ver series y no hay ninguna serie en Netflix que no meta lo que son las ideologías de género, lo que es el pecado, la promiscuidad. No hay ninguna, todas las tienen, porque eso es parte de lo que le exigen.
Y no solamente Netflix, es Amazon, es todo lo que es televisión. Y aunque usted no lo crea, eso nos contamina. Todo aquello que no es de bueno, que no nos edifica, nos contamina. Si fuéramos de verdad bien estrictos en eso, se supone que no viéramos nada de eso. ¿Verdad? Bien lo decía la gente de antes, pero después ellos se unieron. Cuando decían que no vieron televisión, pero terminaron teniendo canales y satélites, ¿verdad? Es complicado, pero tenemos que volvernos a Dios porque estamos contaminados con el mundo, con la experiencia, ¿verdad? El diablo ha sabido jugar de tal manera que las redes sociales nos roban el tiempo del Señor. Nos metemos a lo mejor en diferentes redes, nos pasamos con el celular. Vaya a un restaurante, hermano, siéntese un ratito en un restaurante. Y usted puede ver toda la familia, todo el mundo pegado a los celulares y nadie se habla. Todo el mundo ahí conectado, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedicamos a la internet, a las redes sociales, Facebook, TikTok, las que sea, ¿verdad? Inclusive, hermano, hay muchos videos de cristianos que lo que están enseñando es pecado, herejía, y lo consumimos pensando que es verdad. Y es posible que nuestro gozo se ha perdido, que ya no tengamos paz. Si usted siente esto, que no tiene gozo, que no tiene paz, que tiene una inseguridad, que no tiene esperanza, que no hay fe, ha menguado su fe. Tal vez usted no se siente con la pureza de antes, la sabiduría, la fuerza, la libertad, o sentir la presencia de Dios en su vida. Dios te está diciendo, vuelve a mí. Está como aquel padre mirando a ver si su hijo viene. Yo te voy a hacer una invitación. Si Dios te ha hablado y tú sabes que ha pasado de todo lo que yo te he dicho, yo te invito a que pases en el camino, para que le diga a Dios, ven aquí, quiero renovar, quiero volver, quiero llenarme de tu presencia, ¿verdad? Es importante que te llene de la gloria del Señor. Y como dice Zacarías 1:3, vuelve a mí y yo volveré a ti. Esa parte, hermano, a mí me impresionó porque créame que cuando yo estaba haciendo esta predicación, todo era para mí, porque yo decía, Señor, cuánto hemos fallado, cuánto nos hemos descuidado. Y el Señor me llevaba a esta porción de Zacarías 1:3, vuelve a mí y yo me volveré a ti. Si Dios te ha hablado en esta mañana, yo te invito a que pase al altar, vamos a orar. Te voy a pedir a él que tombe ahí y vamos a ir, hermano. Hay un verso que me fascina, que es Mateo 24:22. Creo que es Mateo 24:22. Amén. Que dice, y si aquellos días no se fuesen a cortar